El examen de ingreso a la universidad terminó. Delante de toda la clase, le arrojé a María un fajo de billetes. Con una voz firme y fría. Ya me divertí lo suficiente. Aquí acaba todo. Ella se inclinó en silencio y recogió uno por uno los billetes del suelo. Con la voz ronca, solo dijo una palabra. Está bien. Aquel verano llegó a su fin. María tomó un tren directo a Natlan, mientras yo volaba al extranjero, para comenzar una larga etapa marcada por interminables sesiones de quimioterapia. Muchos años después, al regresar al país, yacía tendido en la cama de un hospital. El tratamiento prolongado me había dejado completamente calvo. Cuando estaba absorto eligiendo una peluca, la puerta de la habitación se abrió suavemente. María entró. Yo seguía recostado de lado en la cama. El teléfono sonaba estridente con la voz de un vendedor. Ordena ya, no te lo pierdas al pasar. La habitación, que estaba llena de ruido, de pronto cayó en un silencio absoluto. La enfermera señaló hacia mí y presentó. Profesora María, este es el nuevo paciente del grupo. Ya hemos firmado el consentimiento. En el instante en que María me miró, sentí como si todo mi cuerpo se estremeciera. La mente en blanco, la garganta completamente bloqueada. La persona con la que creí que nunca más tendría relación alguna. De repente se convirtió en mi médica principal. Me incorporé apresuradamente, ajustando la mascarilla torcida, todo mi cuerpo temblando, aunque no me atrevía a mirarla de frente. Sentí claramente esa mirada gélida posarse sobre mí, sin un ápice del calor de antaño, tan distinta de la mirada impotente pero tierna de cuando me equivocaba en los ejercicios. Otra enfermera murmuró en voz baja. Señor José, esta es la profesora María. Ella se encargará directamente de todo su tratamiento. Evité su mirada, asentí con rapidez, sin pronunciar palabra. A un lado, un estudiante en prácticas abrazaba con fuerza la carpeta clínica, y comenzó a leer obedientemente, línea por línea. José Martínez, varón, 28 años. Hace 10 años se detectó una inflamación de ganglios linfáticos en el cuello. Diagnóstico preliminar, no es necesario continuar. Alguien preguntó en voz baja. Profesora, ¿conoce usted a este paciente? Mi corazón se encogió al instante. Fingí estar distraído con el teléfono, pero cada segundo sentía claramente esa mirada. Tras un largo silencio, la voz de ella sonó tranquila y fría. No lo conozco, solo que el expediente tenía algo especial. Por eso lo revisé antes. El teléfono cambió automáticamente a la página de pago. Los segundos y minutos corrían en la cuenta regresiva. Yo lo miraba aturdido, incapaz de pulsar el botón. El estudiante en prácticas siguió leyendo con seriedad el plan de tratamiento. María, al escuchar, respondió con indiferencia. De acuerdo, continúen como hasta ahora. Revisión mañana. Luego pasó a la cama del siguiente paciente. 20 minutos después, salió de la sala sin mirarme ni una vez más. Al mover mi rígido cuello, noté mi espalda empapada en sudor. La peluca que estaba viendo ya se había agotado por la demora. Qué mala suerte, aunque, pensándolo bien, aún había algo consolador. María parecía haberme olvidado por completo. Incluso al escuchar a su alumno leer mi nombre, no mostró reacción alguna. El día que María y yo nos conocimos, nuestra relación no fue nada buena. Confiado en la riqueza de mi familia, solía ser arrogante. En lo académico, siempre el peor de la clase. El tutor, impotente, me sentó junto a María para obligarme a estudiar con seriedad. Al principio, ella no me prestaba la menor atención. Día tras día se concentraba en los ejercicios, repitiendo una y otra vez los exámenes de práctica. Era inteligente, de carácter amable, con un porte digno, casi perfecta, sin una sola fisura. El único defecto era, que era demasiado seria. Yo era todo lo contrario. Torpe de mente, de mal carácter. Sentarme a su lado era como un tonto heredero mimado. Por suerte tenía un poco de inteligencia emocional. Mientras todos los chicos le regalaban flores y cartas de amor, yo le compraba el libro de ejercicios, 5 años de universidad. 3 de simulacros. Todos sus exámenes de práctica los compraba yo. Antes de que acabara un semestre, logré conquistarla. El día que besé a María coincidió justamente con su cumpleaños. Su rostro encendido hizo que mi corazón latiera desbocado. Era la primera vez que besaba a una chica. Me quedé aturdido, rígido, balbuceando. Apenas logré decir. ¿Es que aún no lo entiendes? Sé mi novia. María bajó levemente la cabeza, con las orejas enrojecidas, y con una voz suave como la brisa respondió. Sí, el amor era realmente hermoso. Yo nunca tuve ganas de estudiar, pero con solo entrar al aula, sentarme junto a María, escucharla explicarme pacientemente. En un año entero mis notas subieron más de 100 puntos. Haciendo cálculos, tenía la capacidad suficiente para aprobar. Así no tendríamos que sufrir una relación a distancia. Si no fuera porque luego, en un examen médico, descubrieron problemas en mi cuerpo. Quizá todo habría sido distinto. En la sala de hospital resonaban mis arcadas secas. Abrazado al inodoro, la vista se me nublaba. El sudor frío me caía como lluvia. Un amigo me dio palmaditas en la espalda. Preocupado. Esto no está bien. Tu reacción es demasiado fuerte. Voy a llamar al médico. Le agarré la mano con fuerza, y con voz ronca lo detuve. No hace falta.
Ya estoy acostumbrado. En el pasado, tantas quimios. Solo en tierra extraña. ¿Acaso no lo superé también? La enfermedad volvió a recaer. Y nadie sabe hasta cuándo tendré que soportarlo. Si cada vez que ocurre llamo al médico, temo que solo terminaré molestando a los demás. David, reacio a rendirse, me susurró con insistencia. ¿No es María tu médica principal? Déjame buscarla. Seguro que ella sabrá qué hacer. Lo sujeté con fuerza, agotado, y le dije, basta, guarda silencio. Por favor, deberías sentirte afortunado de que ella aún no me haya reconocido. Si lo hiciera, seguramente me obligaría a recibir 100 rondas de quimioterapia. Una voz fría resonó justo detrás de mí. ¿Quién dijo que debías someterte a 100 quimios? Todo mi cuerpo se quedó rígido al instante, incapaz de volver la cabeza. David soltó un suspiro de alivio y explicó apresuradamente. Profesora María, José se siente mal. Quizás solo es una reacción normal tras la quimio. Si no lo soporta. Después, María dijo algo más a David. Pero yo ya no escuchaba nada. En mi mente solo se repetía una pregunta. ¿Acaso lo escuchó todo hace un momento? Por la noche, la enfermera trajo un antiemético. Y con un tono algo inquisitivo me preguntó. ¿Conoce usted a la profesora María? Cansado, sin esperanza, me dejé caer en la cama. No. ¿Por qué lo pregunta? La enfermera respondió. La profesora María nunca se ocupa de estos detalles. Pero esta vez fue personalmente a la oficina. Y pidió al médico tratante que le recetara un antiemético adicional. Miré en silencio al espejo. Y vi a un hombre delgado, demacrado, con el rostro sombrío por la enfermedad. Muy distinto al de hace 10 años. No puede ser, aunque María tenga buena memoria. No puede reconocerme. Pero enseguida pensé, su memoria es realmente muy buena. ¿Y si en el fondo siempre me guardó rencor? El nombre, José, estaba claramente colgado en la cabecera de la cama. ¿Cómo podía estar seguro de que ella no me había reconocido? David intervino de repente. La profesora María tiene solo 28 años. ¿No? ¿Tan joven y ya profesora? La enfermera sonrió y explicó. Usted está bien informado. La profesora María cursó de manera continua la licenciatura, la maestría y el doctorado. Obtuvo su título de doctora con apenas 26 o 27 años. Con un currículum así, es realmente excepcional. Nada que ver con la gente común. Al ver el interés de David, la enfermera bromeó. ¿Acaso quiere cortejar a nuestra profesora María? Le aconsejo que no sueñe despierto. Ella ya tiene a alguien en su corazón. David me lanzó una mirada significativa. Pero enseguida escuchamos a la enfermera continuar. El hijo del director, recién regresado de sus estudios de doctorado en el extranjero. Dicen que en poco tiempo se casarán. La sonrisa de David se congeló. Yo, aferrando la tela del uniforme de paciente, fingí estar absorto en un insignificante hilo suelto. Como si me interesara mucho la charla. Cuando la enfermera se fue, David murmuró, José, lo siento. Yo sonreí débilmente, con voz serena. No hay nada por lo que disculparse. Tengo 28 años, no 18. El sueño de que la diosa fría me amara se desvaneció hace mucho. Hace ya 10 años. Desde aquel día, no volví a ver a María. Aunque no me cruzara con ella, podía enterarme de algo por los rumores a mi alrededor. A veces en un congreso académico. Otras ocupada en el laboratorio de investigación. Una vez por semana pasaba a revisar la sala y ajustar tratamientos. Durante la quimio, los pacientes podían salir a descansar. Y hasta el día en que recibí el alta, no la volví a ver ni una vez. De regreso a casa, recibí inesperadamente la llamada del antiguo delegado de clase del instituto. José, ¿sigues en la capital? ¿Cómo va tu tratamiento? Del otro lado de la línea. El bullicio era constante. La voz de Sofía se coló, llena de reproche y preocupación. ¿Cómo pudiste enfermarte y no decirnos nada? Si no fuera porque el delegado lo mencionó, ni siquiera nos habríamos enterado. En la secundaria me llevaba relativamente bien con mis compañeros. Y con los años todavía mantenía contacto con el delegado y algunos amigos. Al escucharla, solo sonreí con indiferencia. No quería molestar a nadie. Sofía refutó enseguida. No digas eso. Mira, ¿dónde estás? Mañana iremos a visitarte. No era conveniente rechazar, así que tuve que darles la dirección. En todos estos años, mis padres habían gastado mucho en mi tratamiento. Gracias a la ayuda de un buen amigo, logré alquilar un apartamento relativamente barato en la capital. Planta baja, orientado al sur, con un pequeño patio. Si estuviera sano, podría plantar flores o incluso tener un perro. La mayoría de mis antiguos compañeros vivían en el pueblo. Otros estaban repartidos por distintas ciudades. Por eso esta vez vinieron pocos. Apenas 5 o 6. Cada uno traía bolsas repletas de comida. Al entrar, pensábamos hacer una fondue, pero como hacía calor, alguien sugirió preparar platos más sencillos. Yo, con un gorro de lana grueso, sonreí. No pasa nada, hay aire acondicionado. ¡Qué calor! Además, ya tenía ganas de comer fondue. Todos se apresuraron a la cocina. Las risas llenaron la casa. Y de pronto parecía como en los días recién graduados. Mientras limpiaba verduras, el delegado me preguntó, ¿has tenido contacto con María? Me quedé helado por un instante. ¿Cómo? ¿No lo sabías? Ahora ella es experta en hematología, especializada en linfomas.
Consultar su opinión no te vendría mal. La verdad, no quería tener demasiada relación con María. Justo en ese momento sonó el timbre. El delegado, tras secarse las manos, fue a abrir. De inmediato se oyeron los vítores de mis compañeros. María, por fin llegaste. Vaya, profesora María, ¿cuánto tiempo sin verte? Adelante, adelante. José quiere comer fondue. Tú, como experta, dinos si puede comerlo. Me quedé petrificado en el lugar. Mi rostro descubierto, sin mascarilla, se sintió como expuesto al sol ardiente. Abrasador hasta ser insoportable. Nunca imaginé que la contactarían. Y menos aún toparme con ella en tan lamentable estado. Sin lavarme la cara, sin mascarilla, María me miró, su expresión tranquila, la voz apagada, solo fondue ligero. De acuerdo, obedecemos a la gran profesora. Nada picante, y todos siguieron ocupados. María recibió unas sandalias del delegado, y luego entregó una bolsa de fruta a los que estaban en la cocina. El delegado trató de suavizar el ambiente. Vamos, al fin y al cabo, ya es cosa del pasado. Al encontrarnos, una sonrisa bastó para disipar todos los rencores. María, tú eres generosa, no le tomes en cuenta a José. Ven rápido a ayudarme a limpiar las verduras. Un canasto lleno de espinaca de agua fue colocado en sus brazos. Y enseguida la empujaron a sentarse frente a mí. En la sala solo quedábamos los dos. En un rincón, el aire acondicionado hacía un ruido metálico y molesto. Yo evité su mirada, apresurándome a sacar el cubrebocas de la espalda para ponérmelo. María partió el tallo de la verdura y dijo con frialdad: de todos modos ya lo descubrí. ¿Qué necesidad hay de ocultarlo? El ambiente en la sala se volvió incómodo. En realidad, solo yo me sentía incómodo. Dudé un momento y al final retiré la mano en silencio, con un dejo de frustración en el corazón. Pensé que no me había reconocido. Por eso no te saludé el otro día en el hospital. No hace falta, nunca hemos sido cercanos, no hay necesidad de saludarnos. María bajó la cabeza, sus dedos ágiles separaban las hojas sin intención alguna de conversar conmigo. Asentí en silencio y, torpemente, empujé hacia ella el vaso de agua sobre la mesa. Bebe un poco de agua. Ella negó levemente con la cabeza, rechazando con frialdad. No tengo sed, gracias. No me atreví a insistir, así que me quedé sentado en silencio, intentando recordar si durante mi estancia en el hospital había hecho algo vergonzoso. En ese momento, el delegado de clase asomó la cabeza desde la cocina. José, se acabaron los pañuelos de papel. ¿Puedes traerme un rollo? De acuerdo. Me levanté deprisa y me agaché frente al viejo armario de madera del casero. Al tirar de un cajón, todo el mueble comenzó a sacudirse violentamente. El portarretratos que estaba apoyado en la parte superior crujió y se inclinó hasta caer. Mi cuerpo, debilitado por la enfermedad crónica, reaccionó con medio segundo de retraso. Cuando me di cuenta ya era tarde. El marco estaba a punto de caer. En ese instante, una sombra oscureció mi vista. María alzó la mano y sostuvo el marco tambaleante. Contra la luz, no distinguí su expresión, solo sentí que a su alrededor emanaba una frialdad evidente. Estaba de muy mal humor. Gracias, murmuré, pero María no respondió. Cuando salí de debajo del marco, vi hacia dónde se dirigía su mirada. Era una foto que yo había tomado a escondidas de María mientras dormía. La luz del verano atravesaba las hojas, cayendo sobre el rostro joven y hermoso de la chica dormida. María dormía profundamente. Ni siquiera notó cuando yo, en secreto, le toqué la mano. En ese momento, lo único que quería era arrancar la foto y tragármela. José, explícalo. Guardé silencio largo rato. Me rasqué la cabeza nerviosamente y sin querer arranqué un mechón de cabello. Bajo su mirada helada, sonreí con torpeza. ¿No es este un lugar para guardar recuerdos de los ex? Jajaja. Solo quise conservar un recuerdo. ¿De verdad? Los dedos de María señalaron unas fotos mías con mi mejor amigo. Su tono, aún frío, vaciló un instante con mis palabras. ¿Así que también amaste a un hombre? Me atraganté y tragué saliva con dificultad. Ese... Sí, yo lo experimenté todo. La mirada penetrante de María parecía querer quemarme vivo. Ya no pude fingir una sonrisa. Desvié mis ojos por todas partes sin atreverme a mirarla de frente. ¿Dónde estaba José? El delegado de clase abrió la puerta de la cocina. Iba a decir algo, pero al notar la atmósfera extraña entre nosotros guardó silencio. El rostro de María permanecía inexpresivo. Colocó de nuevo el marco en su lugar. Se limpió las manos con una servilleta y se dio la vuelta para marcharse. María, ¿a dónde vas? Tengo asuntos en el hospital. Me voy primero. Aún no hemos terminado de hablar de lo de José. Quédate a cenar con nosotros. ¿Sí? Ella se detuvo en la puerta y me lanzó una mirada cargada de expectativa. Pero lamentablemente yo no dije nada. Al final, una risa amarga escapó de sus labios. Alguien no bienvenido. ¿Para qué quedarme y estorbar más? Clac, la puerta se cerró y su figura desapareció. Poco después, el aroma delicioso de la olla caliente llenó la cocina, disipando la pesadez en el aire. Oye, delegado, sigues siendo increíble. Después de tantos años tu mano sigue igual de buena. El delegado, alegre, levantó su taza de té y señaló hacia mí con el mentón.
José, no te preocupes, un día hablaré con María. ¿Acaso no me tendrá en cuenta a mí, su delegado de clase? Enseguida, los demás también comenzaron a consolarme. Cuando la llamé, María estaba ocupadísima. El hecho de que viniera ya demuestra bastante. Seguro que te ayudará. Eso mismo, venga. Vamos a comer la olla caliente. La verdad, no me sentía tan mal. Al contrario, en mi interior surgió cierta culpa hacia María. En mi comprensión, entre ella y yo no debería haber demasiadas ataduras. Y tampoco era correcto molestarla solo por mi enfermedad. Además, el delegado encendió la videollamada en el grupo de la clase. Aunque no éramos muchos conectados, el ambiente pronto se volvió animado. Todos charlaban de 1000 cosas. Por un instante, parecía que habíamos regresado a los días previos al examen de ingreso a la universidad. En aquel entonces, todos discutíamos con entusiasmo sobre el futuro, soñando con ideales, planeando viajes tras la graduación. María y yo aún éramos compañeros de pupitre. Una semana antes del examen, ella volvió de la oficina y me encontró garabateando con un bolígrafo sobre un mapa. Inclinó la cabeza y preguntó: ¿qué haces? Le mostré el mapa con entusiasmo. ¿No lo ves? Es la capital. Con un bolígrafo rojo marqué 2 círculos. Uno donde estaba su universidad, otro donde estaría la mía. Luego tracé una línea recta que unía ambos puntos. La línea recta es el camino más corto. Esta será la distancia entre nosotros en el futuro. María no pudo contener la risa. ¿También quieres ir a la capital? ¿Qué pasa? ¿Acaso no te alegra? Ella se sentó a mi lado. Guardó con cuidado un montón de exámenes en la caja del pupitre y sonrió suavemente. Claro que me alegra, pero mi suerte era pésima. Pocos días después recibí los resultados del chequeo médico. La hoja estaba llena de flechas rojas señalando anomalías. El doctor aconsejó a mis padres llevarme urgentemente a la capital para un examen más detallado. En esas condiciones, era imposible que yo continuara con la universidad. Con disimulo le pregunté a María: oye, si algún día yo enfermara gravemente y ya no pudiera ir a la capital, ¿qué harías tú? Su bolígrafo se detuvo y frunció el ceño. ¿Estás enfermo? No me maldigas. La enferma eres tú. Es solo una pregunta de opción múltiple en internet. Respóndeme en serio. Yo seguro podré ingresar a la mejor facultad de medicina. Solo tendría que cambiar mi elección. Esa frase me dejó con el corazón revuelto. Empujé al azar mi hoja de matemáticas hacia ella. Está bien, haz tú este problema. Ella adoraba las matemáticas. ¿Por qué no lo pensaba mejor y quería estudiar medicina? La tarde antes de terminar el examen, me empezó a sangrar la nariz. La sangre manchó mi hoja. Ni siquiera sabía si eso contaba como estropear el examen. Pero ya nada de eso importaba. Aquella misma noche, partí rumbo a la capital. De pie en sus calles bulliciosas y resplandecientes, me sentí tan triste que quise llorar. La promesa de la capital. No esperaba que la persona que llegara primero fuera yo. Después, cuando recibí el diagnóstico oficial, regresé a mi pueblo para hacer las maletas. Justo delante de mis amigos, lancé un fajo de billetes a María, apresurándome a ponerle un punto final a aquella relación. La segunda vez que ingresé al hospital, fue en la misma habitación de siempre, solo que esta vez las sábanas eran nuevas. El niño que había ocupado esa cama antes había fallecido a principios de mes. Cuando lo sacaron del pabellón, aún no había cumplido los 15 años. Mi mejor amigo, al enterarse, tenía los ojos enrojecidos, a punto de llorar mientras me miraba. Yo, en cambio, estaba discutiendo de mala gana con una vendedora en línea. ¿Acaso parezco un ladrón de bancos? Señor José, todos somos ciudadanos legales, contestó. Al segundo siguiente, le envié una foto mía con unas medias en la cabeza. Entonces, ¿por qué compré un gorro y usted me envió unas medias? Soy un hombre, aparte de este uso, ¿para qué más sirven unas medias? Cuando María entró, justo acababa de recibir la notificación del reembolso en TikTok. Casi por reflejo, me escondí bajo la manta. José, su voz era indiferente. Yo fingí estar profundamente dormido. José no está aquí. Soy David, el buen hermano que responde por él. Pero enseguida María levantó de un tirón la manta que me cubría. Yo, como un perrito sorprendido robando comida, levanté la cabeza con culpa y la miré. Su rostro estaba helado, los labios apretados. A un lado, un médico sonrió y dijo: la profesora María acaba de ajustar tu medicación. En realidad quería explicarlo. Pero al entrar vimos aquella escena. El resto ya no hace falta aclararlo. Toda la sala estalló en risas. Menos María. Ella me miró y, con voz plana, sin emoción alguna, dijo: parece que ahora tampoco quiere escuchar. Entonces volveré mañana. No, por favor, profesora, hable, la escucharé muy en serio, dije, tirando del borde de su bata blanca. Con súplica. Tantos años de tratamiento me habían enseñado la humildad y la sumisión. La mirada de María se posó en mis dedos. Sus labios se movieron, las cejas se fruncieron como si fuese a llorar. Yo suspiré para mis adentros. Realmente la enfermedad me tiene desvariando. Ella permaneció de pie junto a la cama. Su tono distante, sin la menor vacilación, me dio instrucciones durante media hora. Cada frase tenía una pausa justa para asegurarse de que comprendiera.
Dijo que quería cambiarme a un nuevo medicamento, cuyo efecto podía ser muy bueno, pero con efectos secundarios igualmente fuertes. Yo, recostado en la cabecera, traté de aparentar tranquilidad y sonreí. Genial, lo entiendo. Los ensayos clínicos siempre necesitan voluntarios. No fui a la universidad. No he aportado nada a la sociedad. Aunque al final fracase, no tengo nada que lamentar. José, jamás pondría en juego la vida de una persona. Los labios de María se apretaron. Las cejas se fruncieron más. Esa seriedad, paradójicamente, resultaba de una belleza extraña. Los efectos secundarios del nuevo fármaco llegaron muy rápido. Lo tomaba por la mañana y por la tarde ya estaba abrazado al inodoro, casi vomitando hasta el estómago, con ardor en el pecho y una ansiedad insoportable. Cuando mi amigo se fue a descansar a casa, yo, solo, empujé la silla de ruedas hasta el pequeño jardín del hospital. Al caer la tarde, la luz dorada del crepúsculo se extendía sobre el lago. El viento agitaba leves ondas, y la luz parecía millones de carpas doradas revoloteando en el agua. Me senté allí, respirando la brisa, de vez en cuando hundiendo la cabeza en una bolsa de plástico para vomitar antes de alzarla otra vez. De repente apareció un hombre frente a mí. Señor José, qué coincidencia, ¿qué hace aquí? Era el médico que aquel día estuvo junto a María. Olvidé su nombre, pero pronto me lo aclaró, extendiendo la mano. Me llamo Henry Musk. Le di un apretón de manos. Leve. De pronto, un resplandor me cejeó con acento agudo. Un anillo de plata en su dedo anular. Recordé que el director del hospital también se apellidaba Musk. ¿Acaso este era el hijo del director? ¿El prometido de María? Henry se quedó a mi lado, con voz serena. ¿Cómo se conocieron usted y María? Me tomó un momento reaccionar. En su boca, María era, en efecto, mi María. El aire se volvió extraño. El exnovio frente al actual prometido. Me acomodé el gorro de lana torcido y respondí con torpeza. Fuimos compañeros en la secundaria. ¿Solo compañeros? Tras una breve pausa, repetí en voz baja. Sí, solo compañeros. Henry sonrió, su tono suave pero punzante. Eso no coincide con lo que yo escuché. Usted fue el novio de María. Al graduarse de la universidad, le arrojó un fajo de billetes y la dejó. Lo dijo sin rodeos, quizá para desahogarse por su prometida. Al ver que no respondía, añadió en voz baja. ¿Por qué? ¿Fue por su enfermedad? ¿Por eso quiso apartarla? Guardé silencio. El viento de la tarde silbaba, gelándome los hombros. Henry soltó una risa. Qué tonto, pero... De todos modos, debo agradecerle. Gracias a que usted la dejó, yo pude comprometerme con María. Años de enfermedad me habían vuelto paciente, pero aún así no pude contenerme. Entonces arrodíllese a darme las gracias. Y de paso deme 5 millones. Lo miré de reojo, hablando con sarcasmo. ¿Qué quiere escuchar? ¿Que me arrepiento? Henry no se enojó. Al contrario, sonrió. ¿Acaso nunca se ha arrepentido? Claro que me arrepiento. Él se sorprendió un instante. Luego me miró y soltó una carcajada indiferente. Entonces vaya a buscar a María ahora mismo. Declárele su amor. Llore, grite que todavía la quiere. Pídele que me deje y vuelva con usted. Saqué pecho, esperando ver su cara torcida. Pero, inesperadamente, sonrió, y su mirada se desvió detrás de mí. María, si tu exnovio te confesara, ¿volverías con él? Mi sonrisa se congeló al instante, como si un pie mío hubiera quedado suspendido sobre un abismo. Me giré, topándome con la mirada gélida de María. Mi rostro ardió como si me hubiesen echado aceite hirviendo. Temblando, la bata blanca de ella, teñida de naranja por el ocaso. Su rostro impasible, expresión indiferente. Dejó caer una frase, con voz helada. Puedes intentarlo. Casi perdí la capacidad de pensar. ¿Intentar qué? ¿Decirle que todavía la amo? En ese mismo instante, la luz dorada del atardecer se reflejó en la superficie del lago, destellando directamente en mis ojos. Todo mi cuerpo se estremeció, y ante mí solo vi su silueta devorada por aquella claridad. En medio del mareo, solo pude escuchar su voz que llegaba desde un lugar lejano, con un eco que atravesaba 10 años de distancia. Puedes intentar decir que aún me amas. A ver si yo volvería contigo o no. Un zumbido ensordecedor resonó en mi mente. Cuando por fin recuperé la conciencia, lo primero que vi fue la espalda relajada de Henry alejándose, mientras que María se iba acercando poco a poco. Yo seguía sentado en la silla de ruedas, con las piernas pesadas como plomo, sin fuerzas, dejando que ella tomara el control de la silla. Era difícil explicar lo que sentía en ese momento. Vergüenza, inferioridad, incomodidad, arrepentimiento, capas y capas de emociones apiladas, convertidas en una roca enorme que me obstruía la garganta. María me empujaba a lo largo de la orilla del lago. El viento arrastró su pregunta suave pero inquisitiva. ¿No piensas decir nada? Bajé la cabeza, sin saber qué responder. ¿Qué podía decir? Que lo de antes solo habían sido palabras impulsivas. ¿Sin fundamento? Balbuceé, con el rostro inclinado, mirando la ropa de paciente demasiado ancha que el viento agitaba, y pensando en el cabello que se me iba cayendo bajo el gorro. Hace un momento era rabia, ahora era culpabilidad. ¿Qué tanto descaro necesitaría para atreverme a pedirle que volviera conmigo? José,
De pronto, los pasos de María se detuvieron. Su tono fue firme, frío. ¿No te divertía humillarme? Así que para ti, ¿el amor vale tan poco? Pude sentir claramente su enojo. Me apresuré a inclinar la cabeza. Con voz vacilante. Antes fue por la discusión. La próxima vez no lo haré. No volveré a causarte tal molestia. De verdad lo siento. En el pasado siempre había sabido percibir el ánimo de María. Y antes de que se enfadara, me apresuraba a sonreír y a disculparme. Pero esta vez ya no pude sonreír. Mis ojos empezaron a nublarse. María murmuró: es cierto que Henry y yo vamos a comprometernos. Pero eso solo es el deseo de nuestros padres. Se acercó a mí, se agachó y me miró directo a los ojos. Sus pupilas claras y profundas transmitían una presión abrumadora. Hoy fui yo quien lo llamó. Y esas palabras duras, fui yo quien le pidió que las dijera. Tan cerca de ella, de repente me brotó un hilo de rabia. Ya bastante desdichado estaba, un hombre al borde de la muerte. Y aún así me arrinconaban. Entonces, felicidades de verdad. Reí con amargura, mi voz afilada como una navaja. Si no fuera porque yo te dejé, ¿habrías logrado convertirte en la nuera ejemplar del director? María me respondió entre dientes. Por eso te digo, eres un necio sin remedio. Sacudí la cabeza, conteniendo la voz. No quiero discutir contigo, estoy cansado de verdad. Dicen que los hombres no lloran fácilmente. Pero es solo porque aún no han tocado el dolor más hondo. Las lágrimas se deslizaron sin que pudiera detenerlas. Lo de aquellos años. Lo siento. No debí herirte, no debí humillarte delante de todos. Fue todo culpa mía. ¿Podrías perdonarme? María respiró hondo, sin apartar su mirada de mí. ¿Crees que me importa eso? Sus ojos enrojecidos. Tomó mi mano y la colocó sobre la tela áspera de su bata blanca. He llegado hasta aquí. ¿Crees que todavía me afecta aquella humillación? ¿Piensas que no sé por qué me dejaste? Ella, que debería haber estudiado administración, acabó convertida en médica. María renunció a lo que amaba. Cambió de camino y entró en la ardua senda de la medicina. Ahora estaba frente a mí, con la mirada cargada de indignación y reproche. Llevo años soportando tanto sufrimiento solo para poder estar frente a ti. ¿Con qué derecho dices una frase de déjame en paz? ¿Y yo debería desaparecer de tu vida? Me quedé helado. El anuncio de la prueba clínica. Fui yo quien pidió al delegado de clase que me lo enviara. Los ojos de María brillaban. Penetrantes. Sabía con certeza que vendrías. Mi mente quedó en caos. Aquello se lo había confiado únicamente al delegado, pidiéndole que lo guardara en secreto. ¿Acaso él se lo había contado a María? El viento del lago soplaba con más fuerza. A lo lejos, la voz de una enfermera me llamaba de vuelta. María se incorporó, contuvo sus emociones y dijo en voz baja: José, estás enfermo, no pienso discutir contigo, pero en esta vida, no sueñes con escapar de mí. De regreso, seguí sentado en la cama, con la mente vacía, como un alma perdida. David agitó la mano frente a mí. ¿Qué pasa? ¿Dónde se te fue el espíritu? María estudió medicina. Lo sabía, no estoy tan loco. Pero al ver mis ojos enrojecidos, David abrió la boca sorprendido, como si hubiera caído en cuenta de algo. ¿Quieres decir que ella estudió medicina por ti? Esa noche, después de que David se marchara, llamé al delegado. ¿Aló? José, ¿qué ocurre? Es sobre María. Al otro lado de la línea hubo un silencio repentino. Solo se escuchaba la balbuceante voz de un niño pequeño. José, lo siento, le conté tu historia a María. Tal como sospechaba, incliné la cabeza sobre las rodillas. Respirando hondo, derrumbado, el delegado se apresuró a decir: sé que no estuvo bien lo que hice, pero aquel día te fuiste demasiado deprisa. Solo le arrojaste una suma de dinero y luego desapareciste sin dejar rastro. María estuvo esperándome abajo en mi casa durante una semana entera. Incluso arrastró a varios profesores del comité de admisiones. Mis padres llegaron a pensar que yo era muy aplicado. Casi organizaron un banquete para celebrarlo. Lo más importante es que, en esos 7 días, ella adelgazó hasta 10 kilos. Si la hubieras visto en aquel entonces, seguro que no habrías tenido corazón para ocultarlo. Más tarde, cuando supe que había cambiado su solicitud, ¿cómo decirlo? Yo también me sentí incómodo. Temía que me culparas. Por eso todos estos años nunca me atreví a contártelo. José, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Respondí en voz baja, con la garganta áspera. No te culpo, te he molestado, ¿verdad? No me molestas. Lo de ustedes dos, háblenlo con calma. Colgué y la habitación se sumió en silencio. Apreté el teléfono contra mi pecho, con un dolor agudo como si una mano invisible me oprimiera. En la oscuridad total de la sala de hospital resonaban mis jadeos sofocados. Me sentí un completo estúpido. Creía haberlo arreglado todo. Pensaba que había ocultado todo a todos. Y al final, la persona más importante lo supo desde el principio. En medio de la noche densa, un rayo de luz se filtró por la puerta. La sala se abrió, y María estaba en el umbral, mirándome directamente. Al ver mi rostro alterado, se detuvo un instante y enseguida se acercó. ¿Te duele en algún sitio? Las emociones que había contenido finalmente estallaron. ¿Por qué tuviste que cambiar la solicitud? ¿Tonta? Yo nunca necesité que lo hicieras.
¿No lo entiendes? María se quedó atónita por un momento. Su expresión se suavizó de golpe. ¿Ya hablaste con el jefe de clase? Bien. Entonces está bien. ¿Cómo que está bien? Su mirada brillaba con tal intensidad que daba miedo. Reconciliémonos. No nos separemos más, ¿sí? Instintivamente retrocedí, pero sus manos ya me sujetaban de los hombros. José. La voz de María se alzó, obligándome a mirarla a los ojos. Sé bien de qué tienes miedo. Levantó la mano y juró con seriedad. Lo juro. Nunca pondré en riesgo mi vida por ti. Sus labios temblaban, su voz también. Vaciló mucho. Parecía no querer pronunciar esas palabras, pero al final tuvo que hacerlo. Aunque algún día la muerte nos separe, yo, María, jamás renunciaré a mi propia vida por José. Me miró fijamente y susurró. ¿Ya estás dispuesto a decir que me amas? El viento entraba por la ventana entornada, acariciando mi rostro empapado en lágrimas con un frescor ligero. La luna sobre el lago brillaba clara como el agua. Los pájaros revoloteaban y, cansados, volvían al bosque. Yo también era como esos pájaros, agotado, volando solo durante 15 años. Solo a fuerza de agitar las alas parecía aún fuerte, optimista, lo bastante valiente para resistir la enfermedad. Pero también conocía el miedo, la desesperación. Sabía maldecir al cielo por injusto. Sabía odiar mi mala suerte. Nunca encontré el bosque que me perteneciera. Bastaba con relajarme un poco para caer en el abismo de emociones negativas. Estaba demasiado cansado, tan cansado que solo quería apoyarme en María un poco, aunque fuera por un solo día, para que este pájaro exhausto pudiera descansar. Y después, al salir el sol, volver a volar hacia la muerte. La abracé con fuerza, hundí la cabeza en su hombro, inhalé el tenue aroma de su cabello, y rompí a llorar desconsoladamente. Después de la segunda quimioterapia, mi peso cayó al nivel más bajo de toda mi vida, como si las desgracias nunca vinieran solas. El dueño del piso me llamó de repente. Su hijo iba a casarse y ya no pensaba alquilarme la casa. Me indemnizó con el doble por incumplimiento de contrato, y al mismo tiempo exigió que en 2 días encontrara un lugar nuevo donde vivir. Mientras yo discutía tenso con el casero, María, sentada a mi lado, frunció ligeramente el ceño. ¿Quieres que yo hable con él? Yo fingí tranquilidad y agité la mano. No hace falta. La compensación es suficiente. Con eso puedo buscar otra vivienda. Estos años, por el tratamiento, he tenido que mudarme tantas veces, que ya estoy acostumbrado a andar de un lado a otro. Vente a vivir conmigo. Su mirada se desvió un instante. Su voz sonaba natural. Está cerca del hospital. Así te resultará más cómodo para las consultas. Yo, que solía ser tan desenvuelto, de pronto me volví torpe. ¿No te molestaré? No me molestas. Y así acabé mudándome al apartamento de María. Era una urbanización bastante buena, cerca del hospital. El piso no era grande, pero sí luminoso y bien distribuido. Superaba con creces al que yo había alquilado antes. Como María solía estar ocupada con el trabajo, me dio la contraseña de la puerta. Los muebles llegaron con la empresa de mudanza y quedaron en la sala. Ella solo me dijo: cuando vuelva esta noche, yo misma lo organizaré. En medio del apartamento, me rasqué la cabeza, lleno de sentimientos encontrados. Nunca imaginé que realmente acabaría viviendo con María. Era la primera vez que entraba en su espacio privado. Estaba tan cauteloso que ni me atrevía a mirar alrededor. Me senté derecho en el sofá y pregunté con timidez: me da igual en qué habitación dormir, ¿verdad? Ella estaba ocupada y no respondió. Me arremé con acento agudo de valor y abrí la habitación de la derecha. Ropa de cama azul oscuro, cortinas opacas grises, un reloj de carga inalámbrica sobre la mesa, y el armario transparente repleto de la ropa de María. Evidentemente, era su dormitorio principal. Cerré de golpe la puerta y me fui a la otra habitación, dejando allí mi maleta. Al caer la tarde, la oscuridad fue llenando el lugar. Cociné, puse todo en orden y me quedé esperando en la mesa. No sé cuánto tiempo pasó, con los párpados pesados. Me quedé dormido sobre la mesa. Cuando María abrió la puerta, yo aún estaba allí, cabeza apoyada en los brazos, la peluca torcida, a punto de caerse. Ella se acercó, y yo desperté sobresaltado. ¿Ya volviste? Sí. No sé si fue imaginación mía, pero su mirada en ese momento ardía más que en el hospital. Yo, nervioso, me arreglé la peluca y me puse en pie de golpe. Ya he cenado, voy a acostarme. Ella retiró la mirada y dijo en voz baja: está bien, estaba trabajando. La próxima vez no me esperes. De acuerdo. Me refugié deprisa en la habitación. Me miré en el espejo para revisar la peluca, y me inundó el remordimiento. Era mi peluca favorita, y parecía haberse movido. ¿La habría visto ella mi cabello ralo? Tosí un par de veces. Me quité la peluca y suspiré con amargura. De niño siempre me gustó arreglarme. En la escuela nunca entré en el ranking de chicos guapos. Y aún así pagaba para que alguien manipulara los resultados. Hace unos años, antes de la recaída, mi peinado era incluso moderno. Pero ahora, en el espejo solo veía un tipo con el cabello disperso, incapaz de sonreír. Dentro de poco, me quedaría totalmente calvo. ¡Qué horror! Toc, toc. María golpeó la puerta.
He dejado los productos de aseo en el baño. ¿Vas a lavarte? Apagué la luz de inmediato. No hace falta, ya me voy a dormir. Fuera no se oyó nada más. Ella se quedó un momento en la puerta y después se fue. Esperé hasta medianoche, cuando la última luz exterior se apagó. Salté de la cama y abrí la puerta sigilosamente, dispuesto a ir al baño a lavarme la cara. Pero me sorprendió un resplandor tenue que venía de la sala. María estaba sentada en el sofá, con un montón de documentos al lado. La lámpara de mesa iluminaba su rostro. Me vio con facilidad. Allí estaba yo, furtivo, sin la peluca. Me quedé helado. No sabía si cerrar la puerta fingiendo seguir dormido, o salir tranquilamente a lavarme la cara como de costumbre. María dejó el montón de documentos. Se levantó y caminó hacia mí. Yo balbuceé. Yo acabo de despertarme. Solo iba a lavarme la cara. No te muevas. Ella tomó la mano con la que cubría mi cabeza y me empujó contra la pared. De inmediato, su aliento cálido y húmedo cubrió mi rostro. Ella me besó. Mi cuerpo tembló. El corazón me latía desbocado. Ni siquiera podía controlar la respiración. Su silueta bloqueaba la única luz, volviendo la oscuridad aún más densa. Mi oído se volvió anormalmente sensible. Escuché su cabello rozar la tela de mi pijama. Escuché su respiración agitada, y también los latidos cada vez más intensos de su corazón. Nos besamos durante mucho tiempo. ¿Me estás evitando? Yo, apresurado, levanté la mano para cubrir mi cabeza. ¿Quién te está evitando? En sus pupilas se reflejaba mi figura. Sí, así se ve mucho mejor. ¿Cómo así? ¿Sin la peluca? Ella apoyó su mejilla en mi nariz y susurró entre risas. En realidad hace tiempo quería besarte. Pero como siempre te ponías tenso por la peluca. No me atreví a hacerlo. Yo giré la cabeza, rindiéndome. No me mires más. Estoy horrible. No lo estás. Eres guapo. Mientes. María me tomó de la mano y me llevó directo al baño. Hace un momento quería decirte algo. Encendió la luz. Los objetos sobre el lavabo se hicieron visibles. En un lugar muy evidente. Había una máquina de cortar cabello. Ella me miró a través del espejo. ¿Sabes usarla? Me quedé pasmado. Yo aún no quiero raparme. Al menos todavía tengo algo de cabello. María me pasó la máquina. Lo que quiero es que me rapes tú. ¿Qué? ¿Raparme a mí? ¿Estás loca? Me quedé helado, mirando su largo, espeso y hermoso cabello negro. Fruncí el ceño, y en mi mente apareció la imagen de María calva. ¿Cómo podía una chica raparse así? Ella no dio explicaciones. Preparó una pequeña silla, enchufó la máquina y esta empezó a zumbar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Enseguida aparté la máquina. No lo permitiré. No necesito que estés conmigo de esa manera. María sonrió con calma. Volvió a tomar la máquina. Su mano era firme, con el zumbido constante. El cabello de María fue cayendo al suelo. De verdad no mostró el más mínimo arrepentimiento. No dejó ni un mechón. La miré en el espejo. Y otra vez las lágrimas me brotaron. Ella se levantó, observó mis ojos enrojecidos, y alzó el rostro para darme un beso suave en los labios. Solo es raparse. Así podré estar pegada a ti todos los días. Me parece maravilloso. Yo reí, aunque las lágrimas seguían cayendo. En el espejo se reflejaban dos rostros. Uno, con lágrimas a punto de desbordarse, sonriendo torpemente. El otro, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de amor. Después, al comprar pelucas, también compré una para María. Porque algunas veces, cuando sus alumnos la veían, se quedaban con ojos muy abiertos y la boca en O. Sentí que eso afectaba la autoridad que debía tener en el aula. Ella la aceptó con gusto. Desde entonces, solo en casa nos quitábamos las pelucas. Unos meses después, el tratamiento terminó. La enfermedad quedó básicamente estable, sin señales de empeorar. El representante de la clase organizó una pequeña reunión para celebrarlo. José, ¿cómo estás de salud últimamente? Esta vez no invitaré a María. Es principalmente para festejarte a ti. Así evitamos que sea incómodo. Yo contestaba mientras arreglaba una bombilla, con el altavoz encendido. María sostenía el teléfono por mí. Ella bajó la vista, miró la pantalla y, sin ceder, dijo, José y yo iremos puntuales. Del otro lado, el representante tosió un rato y luego exclamó, ¿el sábado? María, ¿tú también estás ahí? Ya volvimos a estar juntos. Al otro lado sonó un vaso rompiéndose. María respondió con tranquilidad, el sábado estoy libre. Cuando decidan el lugar, mándenselo a José. Yo pregunté con insistencia, ¿y tu turno de guardia del viernes por la noche? Mejor no vayamos. El representante solo podía en el almuerzo. Pero María tenía que pasar toda la noche despierta. El sábado en la mañana llegaría después de las 10, sin tiempo para dormir. Vamos. Ella me dio la espalda, recogiendo las sillas mientras decía suavemente, la reunión de los 15 años no fuimos ninguno de los dos. No quiero perderme esta. Viendo su figura ocupada, me froté los ojos y sonreí. Entonces iré a comprar una peluca bien bonita. También una para ti. No hace falta. El ambiente de esta reunión fue mucho más animado y distendido. Todos charlaban sin parar, como viejos amigos reencontrados. Apenas entramos, María y yo fuimos llevados al fondo del salón privado, a un lado y al otro.
Todos nos rodeaban preguntando con alboroto. ¿Cuándo volvieron? ¿Quién dio el primer paso? ¿Se pelearon la última vez? Yo, con la cara ardiendo, no sabía por dónde empezar. María, en cambio, tranquila, respondió con claridad. Volvimos hace unos meses. Yo lo busqué. La última vez fue mi culpa. Me enojé con él. Todos sonrieron con picardía, y enseguida empezaron a recordar viejas anécdotas. Yo fui el primero en saber que José estaba enamorado de María. Él mismo me lo confesó. Bah, nada que ver. Yo lo vi meter una carta de amor en el pupitre de María. Y yo lo vi besarla a escondidas. ¿Cuándo pasó eso? En segundo de secundaria. En el tablón de anuncios estaba colgada la foto de María como la mejor del curso. La foto estaba bien arriba. José tuvo que saltar para poder besarla. Mi cara ardía, como si me quemara el fuego. Bajo la mirada atenta y seria de María. Solo quería encontrar un agujero donde meterme. Ella se inclinó de pronto a mi oído. Su aliento caliente me hizo cosquillas en la oreja. ¿De verdad besaste mi foto? Yo me aparté torpemente, y María solo sonrió levemente, sin añadir nada. La conversación pronto cambió hacia ella. María, ¿tu familia se mudó? El año pasado fui a tu barrio y tu casa estaba vacía. Con voz tranquila, María dijo, no lo sé, hace muchos años que no vuelvo. Ella no continuó y los compañeros tampoco preguntaron más. Solo yo, sensible, noté que en sus ojos había una emoción un tanto extraña. Aún no alcanzaba a descifrarla. Cuando el representante de la clase, ya borracho, me arrastró al juego de verdad o reto. La sala entera se encendió de entusiasmo. El ambiente subió de golpe. Al fin y al cabo, todos vivían en la capital. Y en tantos años ya había parejas que se formaban y se rompían una y otra vez. Al principio yo solo quería mirar desde afuera, pero no sé por qué la botella giraba siempre hacia mí y hacia María. La primera vez cayó justo en ella. El representante le entregó una tarjeta, y ella sacó una. Todos se acercaron con caras llenas de expectación. ¿Cuántas veces te has enamorado? ¿Cuál fue la relación más inolvidable? Yo tampoco pude resistir la curiosidad y la miré. María me sostuvo la mirada, sin parpadear, una sola vez, con José. El corazón me latía tan fuerte que parecía querer saltar del pecho. Como respondiendo con fervor a sus palabras. La segunda vez, la botella apuntó hacia mí. La pregunta fue, ¿cuál fue la vez que lloraste con más dolor? ¿Y por qué? Alguien carraspeó, y el representante cambió enseguida de tono. Va, mejor olvidemos eso. José acaba de recuperarse. Todos asintieron al unísono, comprendiendo en silencio. El momento en que más lloré fue al enterarme de mi enfermedad. Apreté la mano de María. Con voz quebrada dije, fue en la primera quimioterapia, cuando encontré la nota de despedida de María en mi mochila. Porque en el instante más duro, la persona que yo quería no estaba conmigo. Sus dedos se aferraron a los míos, cada vez con más fuerza. El juego continuó. Las siguientes rondas recayeron en otros. Yo escuché varias anécdotas chismosas bastante divertidas. Algunas veces salió el nombre de María, pero siempre eran preguntas tontas. Ella prefería beber en lugar de responder. En un abrir y cerrar de ojos. Ya era medianoche. En la última ronda, la pregunta fue para María. ¿Qué cosa has querido hacer desde hace mucho tiempo? El representante ya le había acercado una copa, pero ella no la tomó, y con una sola frase hizo estallar la sala. Casarme con José. Todos, medio ebrios, de pronto se espabilaron. Levantaron la cabeza de golpe. Entre bromas y algarabía, yo solo podía mirarla asombrado. Como si estuviera soñando. Jamás me atreví a fantasear con casarme con María. Conocía demasiado bien mi estado de salud, y no quería arrastrarla conmigo. El representante, totalmente borracho, ni siquiera pudo ser retenido. Y gritaba con voz ronca. Venga, brindemos por esta pareja que pone fin a un amor de 15 años de idas y vueltas. Representante, te adelantaste demasiado. Esa frase guárdala para la boda. Quién sabe, quizás ni haga falta maestro de ceremonias. Tú mismo serás el padrino. Toda la sala estalló en risas. Uno tras otro los taxis fueron partiendo, y la algarabía de la noche fue apagándose. El representante, con los ojos enrojecidos, nos dio una palmada en los hombros a María y a mí. Su voz sincera pero temblorosa. Tienen que vivir bien. Yo esperaré el día de brindar en su boda. Al ver su silueta alejarse, me pareció vislumbrar la escena del casamiento. El representante en traje, micrófono en mano animando en el escenario. Y yo, bajo la luz, temblando al tomar la mano de María. La apreté suavemente, y lo que quería decir se me atoró en la garganta. ¿Y tus padres? ¿Qué dirán? No te preocupes por ellos. Había bebido, y el alcohol teñía de rosa sus mejillas. Al regresar a casa, no dijo una palabra, solo rodeó con fuerza mi cuello y me besó sin descanso. Su nariz rozaba la mía, pasaba por mi mejilla, hasta tocar de lleno mi corazón, que palpitaba acelerado y desordenado. María, espera un poco. No, mejor no esperes. Su voz ronca, seguida de otro beso que borró todas mis dudas. Ella guió mi mano hasta su cuerpo. Bajo mi palma sentí su corazón latiendo con fuerza. Vivo, vibrante, lleno de energía. Poco a poco dejé de resistirme. Y me hundí en un placer imposible de describir con palabras.
En la oscuridad, entrelacé mi mano con la de María. Y ella la llevó a sus labios para darme un beso íntimo. José, ámame. Está bien. Por mi salud. Aquella noche no se prolongó demasiado. Después de ese breve encuentro, me tumbé en la cama y me quedé medio dormido. En la penumbra, escuché a María hablando por teléfono. Su voz, aguda y helada, atravesaba la puerta, rebosando una hostilidad que jamás había sentido antes. Bajé de la cama y abrí la puerta en silencio. La voz de ella resonaba en la sala, cada palabra nítida. Mamá. Ya lo dije muy claro. Esto es asunto mío. Ustedes dos no se metan. Apreté con fuerza el picaporte. En la palma de mi mano ya se había formado una capa de sudor. Sabía que no debía escuchar a escondidas. Pero mis piernas no me obedecieron y me llevaron hasta la esquina de la sala. La voz de la madre de María se oía cada vez más clara. Si no me meto, ¿acaso tengo que ver cómo te casas con alguien que puede morir en cualquier momento? Con tanto esfuerzo has llegado a esta posición. ¿Para qué arruinarlo? María soltó una risa fría. ¿Y usted cree que yo llegué hasta aquí gracias a quién? Su madre se quedó sin palabras. Si no fuera por José, no existiría la María de hoy. Y nuestra familia jamás habría tenido una hija médica tan entregada, al punto de acompañar personalmente hasta en los chequeos. Eso es lo que debía hacer, respondió María con voz firme. Ese año, ustedes por dinero cambiaron mi solicitud universitaria. Me obligaron a quedarme en la ciudad natal. ¿Por qué en ese momento no pensaron en este día? Sus padres guardaron silencio. La voz de María se volvió más gélida aún. Si todavía me consideran su hija, entonces traten bien a José. Si se atreven a tocarle un solo pelo, no me culpen de cortar la relación. ¡Bang! El teléfono se estrelló contra la mesa de té. Justo en ese instante, un estornudo me delató en el acto. María se levantó, dio la vuelta a la esquina y me vio. Escondido tras la pared, escuchando en secreto, sus cejas delicadas se fruncieron, y la ira de su rostro se transformó poco a poco en impotencia. Suspiró. ¿Quién te dio permiso para salir a escuchar a escondidas? ¿Eh? Me rasqué la cabeza, balbuceando. Yo solo venía por un vaso de agua. Vuelve a la habitación. Yo te lo sirvo. Está bien. Quizás porque acababa de discutir con sus padres. Su rostro ahora tenía una frialdad distante, como si levantara un muro entre ella y el mundo exterior. La seguí y no pude evitar preguntar. Lo que dijiste recién, ¿es verdad? Lo de cambiar tu solicitud. En aquel entonces, María me miró, esperó a que terminara mi vaso de agua. Y entonces habló lentamente. Sí, si esa tarde yo no hubiera entrado al sistema para cambiarlo, probablemente no me habría enterado hasta recibir la carta de admisión. Así que no necesitas sentirte culpable por mí. Sin ti, no habría la María de hoy. En la penumbra, la abracé con fuerza. ¿Estudiar medicina fue muy duro? Para nada. María rodeó mi cintura con sus brazos y susurró. A veces pienso que los encuentros o reencuentros entre las personas son destino. Aunque nos hayamos perdido una y otra vez, yo lo seguiría creyendo así. Sus ojos brillaban con firmeza. Su voz estaba llena de convicción. No importa cuántos años pasen, María y José siempre estarán juntos. Después de aquel día, por fin comencé a pensar seriamente en casarme con María. Ella me dijo con absoluta determinación. La medicina moderna está muy avanzada, mientras te trates con constancia. La tasa de supervivencia de esta enfermedad es muy alta. Casi no afecta la esperanza de vida. Si la enfermedad no recae, en gran parte puedes vivir hasta ser un anciano de cabellos blancos. Así que decidimos casarnos un año después. El tiempo voló. Al cabo de un año, gracias al tratamiento, ya había recuperado mi antiguo aspecto animado. Había ganado algo de peso. Mi cabello volvió a crecer con densidad. De lejos se me veía con un rostro sonrosado y lleno de vitalidad. Ese día llamé a mis padres. La última vez que nos habíamos comunicado fue hacía 9 meses. Mi madre contestó. José, ¿cómo estás en la capital? El médico dice que la enfermedad ya está estable, que probablemente no habrá mayores problemas. Eso está bien. Como hace tiempo no sabemos de ti. Tu padre y yo pensábamos ir a visitarte. Pero tu hermano menor tenía los exámenes y lo dejamos. Aquel año, poco después de que enfermé, mis padres tuvieron otro hijo. Desde entonces, toda la atención se volcó hacia él. De verdad no los culpo. Un hijo que puede morir en cualquier momento. No se compara con un hijo sano, inteligente y brillante. Además, antes de que naciera mi hermano, mis padres ya habían gastado mucho en mis tratamientos. Antes de colgar, solté apresuradamente. Mamá, me voy a casar. ¿Alguien aceptó casarse contigo? Mi madre exclamó, con un asombro imposible de disimular. Sí, usted la conoce, María. Ahora es especialista en hematología en la capital. Muy destacada. Bueno, tu padre y yo no tenemos objeciones. Con alguien que te cuide. Estaremos tranquilos. Ya fijaron la fecha. ¿Dónde será? Ay, tu hermano volvió a tirar la comida del perro. Hablamos de esto otro día. El tono de línea resonó. Y mi frase, presentar a mis padres con mis suegros, se quedó atascada en mi garganta. María apretó mi mano y preguntó en voz baja. ¿Qué dijeron tus padres? Levanté la vista, aturdido, y tras un largo silencio solo pude murmurar con una sonrisa forzada.
Tienen un perro. Y a mí no me dijeron nada. Desde los días en que mis padres se turnaban para llevarme al hospital. Hasta después del nacimiento de mi hermano. Cuando yo empecé a luchar solo contra la enfermedad. El contacto se fue volviendo cada vez más escaso. Cada semana, cada mes, cada medio año. Y ahora, ni siquiera me habían contado que en casa había un perro. Un sentimiento indescriptible me invadió. María lo entendió todo. Estrechó mi mano con firmeza. Su mirada resuelta. Casarnos es cosa de los dos. Decidámoslo nosotros. ¿Sí? Sí. Finalmente, fijamos la boda en la capital. Nada fastuoso. Solo registramos el matrimonio. Por la noche invitamos amigos y compañeros a cenar. El jefe de clase se emborrachó. Reía y lloraba a carcajadas. Insistía en ser el maestro de ceremonias. Y nadie lograba bajarlo. Aquella noche, el ambiente fue realmente animado. Bajo la conducción improvisada del jefe de clase, María y yo celebramos una pequeña boda. Sencilla pero rebosante de alegría. Recibimos incontables bendiciones sinceras de nuestros amigos. Al día siguiente, María y yo emprendimos nuestro viaje de luna de miel. Hicimos una promesa. En cada lugar al que fuéramos, tomaríamos muchísimas fotos, para pegarlas en nuestro muro de recuerdos en casa. Desde entonces, a lo largo de los años, recorrimos juntos ríos y montañas, lagos y desiertos, nevados y selvas. Todos esos paisajes se convirtieron en memorias colgadas en nuestras fotografías. Y al final, María y yo también tuvimos un desenlace completo y feliz. El año en que José murió. Él ya era un anciano encorvado. Toda una vida enérgico y vivaz. Al final tampoco pudo resistir. A los 69 años, la vieja enfermedad volvió. No soportó la tercera quimioterapia y se marchó en silencio de este mundo. Para entonces, yo ya era una médica reconocida en el ámbito de la medicina. Mucha gente vino a consolarme. Todos decían, llegar a los 69 años ya es una larga vida. Le diagnosticaron una enfermedad maligna de la sangre a los 18. Y haber podido vivir hasta entonces ya fue una gran fortuna. Incluso en sus últimos instantes, José aún me sostenía la mano y, riendo, trataba de tranquilizarme. Poder vivir hasta los 69 años. ¿No crees que merezco un elogio? Cuando me vaya, toma mi historial médico y escribe tu tesis. Así también habré aportado algo a tu carrera. Ja, ja. Yo solo apreté su mano en silencio. Aunque el nivel de la medicina en aquel tiempo ya superaba con creces al de 15 años atrás. Los tratamientos, por avanzados que fueran, seguían siendo demasiado crueles para un cuerpo debilitado de 70 años. Por eso, elegir no continuar con la quimioterapia fue una decisión tomada entre los dos. Y así, cuando llegó ese día, pude mantener una calma poco común. Organicé en silencio sus exequias y regresé a la casa vacía. Después de más de 40 años juntos, nunca tuvimos un hijo. El hogar, antes acostumbrado a nuestras risas y conversaciones, de pronto perdió a uno de los dos. Y hubo momentos en los que me resultaba imposible acostumbrarme. No toqué las pertenencias de José. Su ropa seguía colgada en el armario. Su cepillo de dientes seguía en el lavabo. La maceta de orquídeas trepadoras en el balcón se había marchitado. Pero yo seguía, con paciencia, regándola cada día en lugar de él. Aquel muro de fotografías comenzaba con el viaje de luna de miel, cuando teníamos 28 años, y luego seguían las instantáneas en Londres, a los 68, frente a la plaza conmemorativa en la capital, bajo la torre del reloj, y también nuestro reflejo sobre el agua cristalina del río. Miles de fotos pegadas una al lado de la otra, intactas, sin moverse jamás. A veces me sentaba en silencio en el sofá, mirando fijamente la pared de fotos, dejando que el tiempo pasara. A la hora de comer, salía a comprar y volvía a cocinar en casa. Al principio, mis alumnos estaban preocupados. Temían que, por amar demasiado a José, hiciera una locura. Pero medio año después, al verme vivir igual que siempre, la casa ordenada y limpia, las luces encendidas cada noche, incluso escribiendo libros, acabaron tranquilizándose. Volqué toda la esencia de mi vida académica en aquellos manuscritos. Y ellos poco a poco pudieron respirar aliviados. En un abrir y cerrar de ojos. Pasaron otros 5 años. Ya tenía 74. Y con solo resfriarme, tosía semanas enteras. Aquel día era nuestro aniversario de bodas. Mis alumnos sabían que iría al cementerio a visitar a José. Así que nadie vino a molestarme. Me levanté al amanecer, me vestí con cuidado, teñí mis canas. De camino, escogí un ramo de rosas todavía húmedas de rocío. Como de costumbre, primero pasé a saludar al encargado del cementerio. Un anciano de más de 70 años. Al verme, sonrió con amabilidad. ¿La señora Ariana vuelve otra vez? Ajá. ¿Recibió alguna carta de él? Pregunté. Rebuscó en el buzón durante un rato y negó con la cabeza. Este año no. Asentí en silencio y seguí mi camino. Al llegar a la tumba de José, deposité el ramo frente a la lápida y me senté a su lado. Del pecho saqué una pequeña caja. Dentro de ella estaban cuidadosamente ordenadas decenas de cartas, cada una envuelta en plástico, sin una sola arruga. Eran las cartas que, después de la muerte de José, el administrador del cementerio fue recibiendo año tras año. Él me había dejado dicho:
Si algún día ella no vuelve más, no se las entregues, porque significará que ya empezó una nueva vida. Pero si regresa, entrégaselas todas, una por una. Abrí la primera carta, aunque me sabía de memoria su contenido. La leí con paciencia, palabra por palabra. María, ¿acaso piensas morirte conmigo? Sé bien lo que pasa por tu cabeza. Recuerda lo que me prometiste. Tienes que vivir bien. Tus alumnos se quejaban conmigo hace unos días. Decían que estaban teniendo problemas con la investigación. Por el bien del progreso humano, debes esforzarte. Cuida bien mi orquídea. En invierno métela dentro de casa. En verano protégela del sol directo. No la riegues demasiado o se pudrirán las raíces. Si el año próximo tienes tiempo, tráela a verme. La segunda carta era del año siguiente. Muy bien, muy bien. Ya lograste mantener viva la orquídea. Eres realmente un prodigio con las plantas raras. ¿No hay algún viejito que te guste? Si lo hay, cuéntamelo. Los viudos son los más prácticos. Así yo puedo investigar por aquí abajo. Entre medias, había cartas llenas de minucias. De repente recordé aquel hot pot de res que comimos en la capital a los 34 años. ¡Qué delicia! Vuelve a comerlo otra vez, como si fuera por mí. En verano, las naranjas del sur son las mejores. Asegúrate de volar a probarlas. Todavía nos quedaron muchos lugares por conocer. En Estados Unidos apenas recorrimos la mitad. Recuerdo que soportabas bien el picante. ¿Aún lo haces? Yo leía y reía a la vez. Era tan fácil imaginar a José diciendo todo eso, refunfuñando y parloteando igual que cuando estaba vivo. En poco tiempo ya había leído casi todo el fajo de cartas. Solo quedaba la última, recibida el año pasado. ¿Has vuelto otra vez? ¿Por qué vienes todos los años? ¿La vida se ha vuelto tan aburrida ya? ¿Quién tendría tanto tiempo libre como para ponerse a conversar con un muerto? Profesor, lo siento, ya no puedo seguir escribiendo. Siempre he temido que, en un momento de impulso, bajes a buscarme. Todos estos años te he escrito tantas cartas. A ojo deben ser más de 20 ya, ¿verdad? Ja, apuesto a que seguro no llegarás a leer hasta aquí. Ahora mismo, probablemente ya hayas empezado una nueva vida. Felicidades, pero si aún logras leer hasta este punto, admito que de verdad me siento muy conmovido. Bien, aquí termina todo, ya no escribiré más. Perdona por haberte dejado sola. A veces, al pensarlo, me doy cuenta de que obligarte a correr de un lado a otro, a forzarte a seguir viviendo en este mundo, fue demasiado egoísta. Cada persona tiene su propia manera de entender la vida. Ya no intervendré más en ninguna de tus decisiones. Tampoco te desearé salud ni larga vida. Solo te deseo que todo te salga bien. Que seas feliz para siempre. Leí todo hasta el final. Y luego volví a guardarlo cuidadosamente en bolsas de plástico, cerrándolas con esmero. Ese otoño, ya no recibí más cartas de José. Quizás tampoco las necesitaba ya. La noche anterior había nevado. Esa mañana era necesario limpiar el sendero. El encargado del cementerio, con la escoba al hombro, entró tambaleándose. Al pasar junto a una hilera de tumbas, dobló hacia una esquina, y de repente la vista se abrió. Desde lejos ya vio a alguien sentado apoyado en una lápida, con los hombros cubiertos de nieve, el cuerpo encogido, abrazando algo contra el pecho. Inmóvil como si durmiera, se acercó, y reconoció que era yo, su vieja conocida. Mis cejas estaban cubiertas de escarcha. Se apresuró a empujarme suavemente y a llamarme en voz baja. Despierta, pero mi cuerpo ya estaba rígido, y caí hacia un lado. Tras 5 años de separación, en medio de la ventisca helada, en la penumbra del sopor, me pareció ver la silueta de José. Él era como un resplandor cálido, de pie a lo lejos, sonriéndome y saludándome con la mano. Sentí que había vuelto a mis 58 años, y corrí de puntillas hacia él, tomando su mano con fuerza. La nieve y el hielo de las montañas altas tarde o temprano se derretirán. Las golondrinas del otoño se irán, y la primavera volverá. Los encuentros y reencuentros entre las personas siempre han estado escritos por el destino.